Buenas tardes a todos y todas y bienvenido a esta nueva sesión de estudio de un curso de milagros. Hoy, como es la última jornada del año, durante el año estábamos dedicados al estudio del libro del texto. Vamos en el capítulo 17, creo que por ahí en sesión 4 sobre los dos cuadros, pero este año, eh, este día, lo vamos a dedicar a un tema especial que es sobre la Navidad y un curso de milagros. Así que la secuencia de lo que veníamos estudiando, eh, capítulo por capítulo y subtítulo por subtítulo, lo continuamos el año entrante. Nosotros llegamos hasta el capítulo 17, el subtítulo 4 y los dos cuadros. Así que el año entrante, pues seguiremos con el subtítulo 5 del capítulo 17. Esta es una transmisión que realizamos gracias al apoyo de la plataforma Celebrando el Milagro. Así que vamos a dedicarnos un poco al tema de la Navidad, que es como el ambiente en que estamos ahora todos, que vamos entrando ya por estas fechas en modo Navidad, en modo familia, en modo amigos cercanos, ¿no? Eh, y en modo de celebración, como se celebra en cada país y en cada cultura, que es muy diferente. Hoy quiero que compartamos eso, que compartamos cómo lo celebramos en nuestros países o en nuestras regiones. Miremos el significado, el simbolismo de los elementos que constituyen la Navidad, ¿no? Eh, que nos preguntemos cuándo empezó la celebración de la Navidad, si realmente llevamos 2000 años celebrándola como la celebramos actualmente, o si eso ha variado en el tiempo. Incluso en qué momento se fueron incorporando símbolos que son tan preciados para nosotros como el pesebre, el árbol de Navidad, Santa Claus, las novenas, los villancicos, bueno, mm, todos esos simbolismos y, digamos, rituales sociales y religiosos y culturales que están alrededor del tema de la Navidad. Ese es el propósito de la reunión de hoy para que hagamos el cierre de este año y ya nos vemos a mediados del año entrante. Así que, y vemos también algún pasaje, algún texto del curso de milagros sobre el tema de la Navidad, ¿no? ¿Qué tanta importancia le da el curso al tema de la Navidad? ¿Qué tanto se destaca? ¿Y qué destaca el curso en relación al tema de la Navidad? Esos serían como los temas a abordar en el día de hoy. No sé si hay una inquietud, pregunta o propuesta de cómo arranquemos, o si no hay una propuesta, entonces arrancamos a mi manera, como dice la canción, ¿no? Entonces, lo primero, yo preferiría, yo preferiría que antes de verlo el curso, que lo podemos ver, ¿no? Entre otras cosas, porque el curso no le dedica mucho texto al tema de la Navidad. Realmente, las únicas referencias a la Navidad aparecen en el capítulo 15, que hay un texto con el nombre de la Navidad como símbolo del fin de sacrificio, y en el mismo capítulo 15 hay otro párrafo, ¿no? De otro subtítulo del capítulo 15, que es el subtítulo 3 de la pequeñez en contraposición a la grandeza, y le dedica un párrafo, el párrafo 7 de ese subtítulo. Realmente eso es todo lo que el curso le dedica a la Navidad. O sea, lo que podemos destacar en primera instancia, después lo vamos a mirar en detalle, es que el tema de la Navidad no es tan central en un curso de milagros, como lo es en nuestra cultura y en nuestro medio. Y eso lo vamos a ver la dimensión cultural y religiosa y simbólica de la Navidad, y también cómo la interpreta el curso de milagros
y por qué no es tan central en el tema del curso, ¿no? Esa sería como las preguntas que nos podemos hacer. Así que lo primero que nos podemos preguntar es cómo se originó la Navidad y cómo evolucionó con el tiempo, ¿no? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De ¿Cómo acuerdo. surgió? ¿No? Y a partir de qué momento se está celebrando en el mundo cristiano. Entonces, lo primero que podemos decir, venga, que alguien escribió, buenas tardes y listo, bueno, los mensajes de texto que aparecen. Lo primero que podemos decir es que la Navidad tal como la celebramos hoy no se celebraba en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo. Realmente la Navidad se institucionaliza en el siglo cuarto después de Cristo, o sea, cuando ya la Iglesia Católica se ha convertido en la iglesia oficial del Imperio Romano tras el Concilio de Nicea en el año 325. Entonces es en el siglo cuarto donde se plantea el tema de la Navidad. Y lo que nos podemos preguntar ahí entonces, ¿qué antecedentes festivos hay o hubieron antes de la Navidad en esas culturas antiguas? Porque lo que hizo la Iglesia Católica fue montar unas festividades sobre festividades ya existentes en la cultura previa, que eran muy populares en el Imperio Romano. Y esas eran dos festividades. La festividad de los Saturnales, que tiene que ver con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, o sea, el 21 y 22 de diciembre, y otra festividad eh, también romana, que es el nacimiento del Sol Invictus, que es el 25 de diciembre. Así que nos podemos preguntar, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Nadie lo sabe, ni la propia iglesia. En la Biblia nunca aparece ninguna mención. O sea, esa es otra de las grandes incógnitas del Jesús histórico. No hay un dato que nos diga en qué fecha nació Jesús. Pero la iglesia decidió establecer la celebración del nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre, que correspondía a la celebración romana del nacimiento del Sol Invictus. ¿Por qué los romanos celebraban eso? Como los pueblos de Europa, del norte de Europa, los países que viven en que tienen las cuatro estaciones, o sea, los del hemisferio norte y los del hemisferio sur, eh, en la época del invierno, el 21 de diciembre, se constituye en la noche más larga del año y en el día más corto. O sea, si alguien ha estado, en, por ejemplo, algún país nórdico, por decir algo, Holanda o Dinamarca o Suecia, Finlandia, bueno, cualquiera, o el norte de Rusia, sabe que el 21 de diciembre es de absoluta oscuridad, ¿no? Entre más al norte, la oscuridad dura las 24 horas. Eh, o sea, es una noche completa. No aparece la luz del sol. Si nos bajamos más hacia sur, por ejemplo, un país como Holanda, que está, digamos, en la parte norte, pero no tan al norte de Europa, entonces la noche, la oscuridad empieza pues a las 3, 2:30, 3 de la tarde, ¿no? Y el sol aparece como a las 10 de la mañana pasaditas. Pero si nos bajamos unos 2000 kilómetros hacia el sur, hacia España o Italia, entonces, bueno, puede oscurecer
a las 5 de la tarde, por decir algo, 4 o 5 de la tarde. Pero entre más al norte, el sol se oculta, puede ocultarse de manera definitiva, desaparece. Eso sucede el 21 de diciembre. Y hay 3 noches que son de plena oscuridad. El 25 de diciembre se comienza a revertir ese proceso, o sea, la luz comienza a ganarle a la oscuridad, o sea, amanece un minuto más temprano y atardece un minuto más tarde, ¿sí? Esa festividad la llamaban el sol, el nacimiento del sol invictus, ¿no? O sea, la gran oscuridad del 21 de diciembre y el nacimiento del sol el 25 de diciembre. Así que la Iglesia Católica establece esa fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús y establece obviamente la fiesta de la Natividad, el nacimiento, ¿no? De Jesús a partir pues, del siglo cuarto. Ese es como el origen de la fecha. Como les digo, no hay ninguna documentación que nos diga cuándo nació Jesús. Eso fue simplemente una decisión de la iglesia para una fecha específica en la cual querían celebrar el nacimiento de Jesús. Y se asocia al 25 de diciembre porque Jesús aparece como el nacimiento de la luz, de la esperanza, el renacimiento del amor, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Y eso es lo que quieren representar con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ese, digamos, es el significado teológico, ¿no? O el significado místico o simbólico que se le quiere dar a la fecha. ¿Nos queda claro hasta ahí o tenemos alguna inquietud? Bueno, entonces, ¿qué puede representar la Navidad, no? El significado teológico, básicamente lo que se buscaba y lo que representa es pues el nacimiento de Jesús, ¿no? Eh, Entendido como la luz del mundo, que era lo que nos decía en la Biblia, yo soy la luz del mundo. El, el, el mensaje de humildad al nacer en un pesebre, pero el pesebre no nació en el siglo cuarto, ¿no? Y el nacimiento también de la esperanza, la salvación de la humanidad a través de Jesús. Eso fue, digamos, eh, el sentido teológico que se le dio a la celebración de la Navidad, ¿no? Entonces, durante la Edad Media, ¿qué era lo que hacían en la Edad Media? En la Edad Media lo que hacían era en la celebración una liturgia religiosa con misas, con villancicos y con representaciones del nacimiento de Jesús. Pero hubo que esperar hasta el siglo XIII, o sea, recordemos que fue en el siglo cuarto que la iglesia institucionaliza la Navidad, pero hay que esperar hasta el siglo XIII para que se popularice el pesebre. ¿Quién introduce el pesebre en la Navidad, que es tan querido por todos nosotros en nuestras familias? Pues el responsable de eso fue San Francisco de Asís. Él fue el que introdujo el pesebre, ¿no? Y la introdujo como una fiesta comunitaria, con comidas colectivas, con celebraciones públicas, ¿no? Pero aún para esa época no tenía el carácter que tiene ahora para nosotros como una festividad familiar, íntima, ¿no? A nivel familiar como la que celebramos todavía hoy. Esas celebraciones se hacían era en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve una festividad familiar? Pues básicamente en el siglo XVII, XVIII y XIX,
fue cuando comenzaron a surgir todos esos nuevos cambios. Así que fue en Europa y particularmente en Alemania e Inglaterra que ya se introduce como una fiesta familiar que se realiza en el hogar, ¿no? Con los niños. Y también se introduce el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es mucho más reciente. El árbol de Navidad no recogía, no era una tradición, digamos, originaria de la Navidad eh, en el siglo cuarto ni en el XIII. Recordemos de que si Jesús nació en Medio Oriente y el Imperio Romano era un imperio mediterráneo que cubría básicamente los países que eran ribereños del mar Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África, eso es casi, casi tropical, ¿no? Así que la idea del árbol de Navidad como lo conocemos no se introduce por esas épocas, ¿no? Sino que es un aporte de la cultura del norte de Europa, básicamente de los alemanes, ¿no? Que lo introducen. Recordemos que el invierno en el norte de Europa, como lo es en el norte de Estados Unidos o en el norte de Canadá, bueno, y pues el invierno que se da en el sur de Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, Argentina, pero incluso más al sur, eh, pues no conozco muy bien la situación en la Patagonia, por ejemplo, y qué tipo de árboles se dé allí. Pero cuando llega el invierno y llega la nieve en el norte de Europa, a todos los árboles se les caen las hojas en otoño. Y no se van poniendo como doraditas y luego se van cayendo y quedan los árboles, el esqueleto del árbol, sin ninguna hoja, a excepción de dos árboles. Espérate que tengo esto en volumen y no lo he bajado el volumen. Bueno, de dos árboles, el abedul y el pino. Y esos dos árboles no se les caen las hojas, ¿no? Por eso lo llaman árboles perennes. Y ese árbol es el que va a simbolizar el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad. Entonces, en las tradiciones antiguas, los alemanes y los nórdicos cogían un pequeño abedul, un pequeño pino, lo entraban en la casa y ahí le colocaban luces, le prendían velas, ¿no? Y le colocaban regalos. Ese árbol es, digamos, una representación simbólica de lo que es eterno, de lo que es perenne, pero también el árbol es como la representación simbólica que conecta el cielo con la tierra. No, el árbol siempre apunta hacia el cielo y clava sus raíces en la tierra, ¿no? Entonces, ese es el simbolismo del árbol de Navidad, y que luego se va decorando cada vez más en lo como conocemos nosotros ahora, ¿no? Ese es un poco el tema del árbol de Navidad. Y luego tenemos otro un personaje que es Santa Claus. Ese personaje sí que es más reciente, ¿no? El que nosotros conocemos como Santa Claus, que no lo teníamos incorporado los que son contemporáneos míos o más o menos contemporáneos. Se acuerda que no teníamos la idea del Santa Claus, teníamos era el 25 de diciembre, ¿no? Luego la celebración de fin de año, el 31 de diciembre, y los Reyes Magos, que era la fecha en que nos entregaban los regalos. Los regalos nos los entregaban era el 6 de enero, que era el Día de los Reyes Magos, porque era el Día de los Regalos, ¿no? Más sin embargo, yo viví esa experiencia en que ya el 6 de enero ya no se repartían los regalos, sino el 25 de diciembre. Y eso fue la influencia de la cultura gringa en Latinoamérica. Cuando yo viví en España, ya siendo un poco más adulto, me di cuenta que seguían conservando el 25 de diciembre como una festividad familiar y conservaban el 6 de enero como los regalos.
O sea, Europa, digamos, se resistió un poco más a la cultura gringa, porque el Santa Claus que nosotros conocemos es el Santa Claus gringo, que adquirió una gran dimensión durante el siglo XX, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió Santa Claus? ¿Alguien sabe eso? ¿Dónde Sí, apareció el personaje? era un obispo inglés que reunía todo el año regalos, que no recuerdo ahora el nombre, eh, y ese obispo repartía los regalos en Navidad a todas las familias pobres. Nicolás se llamaba, San Nicolás, Nicolás. se llama Nicolás, sí. Ah, sí. Es un obispo del siglo IV, el obispo San Nicolás de Mira, actualmente Turquía, conocido por ser un hombre muy generoso que le repartía regalos a los niños y a la gente sin recursos. Entonces era la representación de la generosidad, del dar sin pedir nada a cambio y del dar eh, sin mostrar que está dando, o sea, lo hacía discretamente. Entonces de pronto metía monedas de oro en la chimenea de alguna familia pobre, ¿no? Ese era. Y luego se institucionalizó el día de San Nicolás el 6 de diciembre. Ese es el día de San Nicolás, que es el santo patrono de los niños, ¿no? Y de los marineros. Entonces, en Europa del Norte se fue, digamos, se fue dando esa celebración del día de San Nicolás, eh, pero se fue perdiendo en varios países. Tal vez uno de los países que logró y todavía conserva esa tradición es Holanda. Lo llaman Sinterklaas y lo siguen celebrando el 6 de diciembre, ¿no? Cuando yo viví en Holanda, pues conocí esa experiencia. Y la tradición es que los niños escriben deseos que los colocan en sus zapatos y sus botas, que los colocan cerca de la chimenea, pero tienen que escribir poemas, tienen que plantearse propósitos, buenos deseos. Y entonces van encontrando a lo largo de los días previos al 6 de diciembre, pues dulces, chocolates y dulces típicos holandeses dentro de sus zapatos. Pero si no se han portado bien, porque era algo así como alguien que premiaba pero castigaba cuando no daba. Entonces, si no aparecían dulces, era porque el niño no se había portado bien, ¿no? Esa tradición holandesa se ha mantenido a lo largo de los siglos y luego, en la época de la colonización de América, hubo una ciudad de Estados Unidos que fue colonia holandesa. Se llamaba Nueva Ámsterdam. ¿Cómo se llama ahora? ¿Saben cómo se llama ahora Nueva Ámsterdam? Colonia holandesa en Estados Unidos. Es la ciudad de Nueva York, ¿no? Mm. La actual ciudad de Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam, ¿no? Así que los migrantes holandeses llevan esa tradición del Sinterklaas a Nueva York, ¿no? Luego, pues dejó de ser colonia holandesa y pasó a ser colonia británica y luego los estadounidenses se independizan de Inglaterra y como que la tradición se iba a perder o se estaba perdiendo, pero de pronto alguien escribió una historia de Nueva York y recordó esa tradición cultural. Y de pronto alguien escribió un hermoso poema sobre Sinterklaas, que pues en, en la tradición griega se llama Santa Claus. Eh, y entonces el poema, que es un bello poema, ¿no? El poema Santa Claus es muy famoso del siglo XIX, se populariza y entonces todos los estadounidenses comienzan a celebrarlo.
Y el mismo poema dice que se celebra el 25 de diciembre, por eso el Santa Claus de Estados Unidos se celebra el 25 de diciembre como nosotros celebramos la Navidad. ¿Ves? Y de esa manera eh, ya lo caracteriza diferente. En el caso del Sinterklaas era alto, delgado, ¿no? En el caso del y venía en un caballo blanco acompañado de un esclavo negro desde España, porque la tradición llegó de España a Holanda, ¿no? El Santa Claus, entonces ya no viene en un caballo blanco, sino en trineo de nieve, y ya no viene de España, sino del Polo Norte, ¿ves? O sea, hay una tradición, hay un cambio en la tradición, y ese Santa Claus, pues se populariza mucho, y viene toda una operación de marketing, donde las grandes empresas lo difunden masivamente a principios del siglo XX. Coca-Cola fue uno que se encargó de popularizar de manera masiva y mundial a Santa Claus a principios del siglo XX. Bueno, pues ya tenemos varios temas. ¿Cuáles hemos visto? La Navidad, el 25 de diciembre, el pesebre, ¿no? Los villancicos, el árbol de Navidad, Santa Claus. ¿Nos falta alguno? No, ¿Nos falta alguno o no? no, yo creo que no falta nada. ¿No? La Los cena, villancicos. la cena de Navidad, ¿Las qué? la cena, Las penas. Ah, sí, la la cena de cena. Navidad. Ah, la con- cena. Sí, claro sí, que en es cierto. cada país tiene cosas típicas, en cada país Ah, tiene sí, cosas. claro. La cena es muy diferente en cada, en cada país, ¿no? Ujú. En Los muchos países del norte villancicos lo también, celebran con una cena Oscar. de pavo, por ejemplo. En Colombia se hace hecho de todo, incluido la lechona, o sea, un cerdo, el lechona asado, ¿no? Pero cada país tiene la cena diferente porque obviamente son diferentes culturas, pero sí, eso es cierto. La cena de Navidad es un elemento central, ¿no? Tal vez nos faltaron fue los Reyes Magos, ¿no? Ah, no sé. Mm. Eh, ¿Y los villancicos de dónde surgen? también surge en Europa, ¿no? Los villancicos vienen de la palabra villano. No, no villano que tenemos nosotros ahora, que el villano es el malo, sino de los que habitan en la villa, ¿no? Y eran las canciones populares, no eran religiosas, no eran institucionales, sino era como la gente de las villas iba generando un folclore religioso y la iglesia después lo incorpora, después lo institucionaliza, pero su origen era un origen absolutamente popular. ¿Ves? Bueno, entonces luego está, dijimos, también el, los Reyes Magos, que es el tema del regalo, es la celebración, ¿no? Es la celebración que se entregan regalos porque ha sucedido un acontecimiento pues muy, muy importante y muy grandioso, y entonces eso se celebra con regalos. Esos regalos, eh, recordemos que los Reyes Magos traían oro, ¿no? Que es la representación del inconsciente, ¿no? El despertar de la mente del inconsciente al consciente. O sea, es la luminosidad, es traer la luz, es despertar la luz interior. Eso es lo que representa el oro. El incienso es el que purifica, ¿no? Y la mirra, que ahora yo no me acuerdo qué significa la mirra, pero básicamente se plantea como algo así como el fin del sufrimiento. Pero en estos momentos no tengo
en mi mente el tema de la mirra. ¿Mm? ¿Nos queda algo? La pólvora, ¿eso será solo aquí de Colombia? ¿O qué? Esa no hace parte de ninguna tradición religiosa, digamos, propiamente dicha. O sea, en las iglesias no la institucionalizan, pero a nivel popular en muchos países se quema mucha pólvora, muchas luces y fuegos artificiales, ¿no? Y evidentemente muchos accidentes con pólvora y muchos niños quemados. Ese es un problema en Colombia. Yo no sé Y en qué mucho otros daño países. a los Pero en animales, Colombia cada año es una tragedia la cantidad de niños quemados por pólvora. Los animalitos que mueren y todos. ¿Cómo? mucho daño a los animales. Mucho daño a Sí, los Ah, animales a los se animales los enferman, asusta mucho, se sí. aterran y se enferman, y es súper grave y menos mal que se Mm, está tomando conciencia. Hay lugares sí. donde lo están suspendiendo, sí. A mí me llamó mucho la atención cuando yo viví en Holanda varios años, a principios de los años 90, y la quemada de pólvora, pero no en Navidad, no el 25 de diciembre, sino el 31, eso es una cosa brutal, la manera como quemaban pólvora. Pero yo no sé en otros países eh, si también se quema mucha pólvora en relación a la Navidad o al Año Nuevo. Mm. ¿Nos queda algo más? La corona el calendario de Adviento, pero eso es antes de la Navidad. ¿El calendario de Adviento? Ujú. No sabría decirte, no sabría decirte sobre el calendario de Adviento. ¿Alguien lo sabe? yo tengo una idea por ahí, pero van haciendo cada día, pero no me acuerdo bien. Pero eso es como antes de la Navidad. Y esa corona que se pone en la gente la puerta para la vanidad es representando como esa corona de Adviento, pero no recuerdo los detalles. El significado de la corona de Adviento. Sí, sí, No, yo no lo sí. Pero es conozco. un significado muy religioso. Sí, sí, Y sí, nos pero queda nos queda el pan dulce. ¿cómo? El pan dulce. El pan dulce. Bueno, en Colombia no lo celebramos, pero cuéntanos, en Argentina lo celebra. ¿Y cómo es? Comemos pan dulce, sí. ¿Ah, sí? En Argentina y en muchos, supongo que no he preguntado en otros países americanos también, pero acá no puede faltar el pan dulce en las fiestas navideñas. Ah, bueno, nosotros tenemos otra cosa, pero eso no sé si es regional de aquí, de nosotros, del sitio donde vivimos, que es el buñuelo, la natilla y, Ah, el y las buñuelo y la natilla hojuelas. sí son muy colombianos, ¿no? Pero no sé Sí. si solamente es de aquí de Antioquia, donde nosotros vivimos, o es de otras partes del país, de No Medellín. lo sé, no lo sé, Acá pero en es Chile es no sé si es lo mismo que el pan dulce, el pan de Pascua, que es como un queque, le decimos nosotros acá, una torta, no sé cómo le llaman, pero tiene pasas, es decir, pasas y tiene frutos secos, esa es la particularidad. En Perú creo que le dicen panetón, muy parecido. Y acá, bueno, además el cola de mono, que es es pero aguardiente no es lo mismo el pan con dulce que leche. la rosca de Pascua, son diferentes. Ah, es distinto, ya. El pan dulce es un pan que se hace con harina, se leuda y tiene muchos frutos secos y ¿cómo se llama? Y frutos abrillantados. Claro, es así el pan de Pascua. Y pero es una rosca, esto no es una rosca. Ah, es redondo, claro, es redondo. Sí. Y alto, sí. Sí. Sí, en el caso de Colombia, el PAN no se institucionalizó porque eh, pesó más la influencia indígena, ¿no? Del maíz. Maíz. Entonces, digamos, desde hace, pues,
de siglos y décadas atrás, el sustituto del pan, o sea, no el sustituto, sino lo que sustituye al pan, porque no era parte de nuestra comida, es la arepa de maíz, ¿no? Como lo es la tortilla para los centroamericanos y los mexicanos. Así que el pan se introduce es en las grandes ciudades, pero en los pueblos y ciudades pequeñas de Colombia predomina la arepa. Y en las ciudades la arepa y el pan compiten entre ellos, pero la arepa no ha desaparecido, sigue siendo central. Entonces en Colombia el pan no se introduce porque no es parte de la tradición cultural del país, ¿no? Como puede ser el pan de Navidad que tienen varios países, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna inquietud sobre todo este simbolismo? Y es todo como simbolismo. Eh, que es bueno saber la historia, lo que hay detrás de cada cosa. Pero lo importante es que uno lo toma como, o sea, uno que le da el valor especial en esta fecha, que es como recordar a Jesús de distintas En maneras. Colombia tenemos otra cosa que es la novena y el pesebre. Sí. Bueno, el pesebre ya lo hablamos algo que fue Ya que lo lo había dicho, introdujo sí, San Francisco de sí, Asís. sí, sí. Sí, veamos el tema de la novena. La Ujú. novena es como una preparación para la venida de Jesús. Se reúnen las familias y, y oran y cantan los villancicos. Pues ya cada vez está perdiendo más porque la costumbre está casi desapareciendo. ¿Y cuál es el significado simbólico, Marta Luz? No tengo ni idea. Bueno, Ni- el, 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 viene pues obviamente el 9 y el número 9 que es de la novena, tiene que ver con que el 9 es el tiempo de gestación, ¿no? 9 meses se necesita para nacer un bebé y salir del vientre de la madre, pero se sintetiza en 9 días, o sea, prácticamente cada día es un mes. Por eso al noveno día, que es el 24 de diciembre, nace Jesús. Las novenas se comienzan a celebrar a partir, creo, del 16 16, sí, de diciembre hasta el 24. sí. Entonces, es el tiempo de gestación, pero digamos su simbolismo es de preparación espiritual, ¿no? Es como una especie de transición entre la promesa, ¿no? Recordemos la promesa del Mesías y su cumplimiento, o sea, su nacimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la novena es una especie de espera activa y orante, porque estamos rezando, pero estamos en función de, que nos estamos preparando para, que es el nacimiento. Entonces, ese es como el significado y pues obviamente mm, la novena pues antiguamente, no tanto ahora, pues implicaba la lectura bíblica, las oraciones, los cantos y las reflexiones. Ahora básicamente es una lectura del novenario y el canto de los villancicos. Básicamente eso es como se celebra la novena, pues no sé si hay alguna diferencia en algún país, pero básicamente es eso. Y es una celebración familiar, o Sí. sea, y la novena la celebramos en la casa, alrededor del pesebre, ¿no? Toda la familia reunida y, y alguien lee el texto de la novena del día que corresponde y se cantan los villancicos y se comparte y se hacen algunas oraciones y luego se comparte en familia, más o menos eso, ¿no? Pero eso ha tomado, por ejemplo, aquí en Medellín ha tomado
como un giro, y ¿Cómo? es celebrar como, inclusive las comunidades. Por ejemplo, ayer o antier, en el edificio, Ah, pues ya, que sí, uno sí, casi sí. no se conoce casi con los que viven en el edificio donde uno vive. Entonces se Sí, se hacen invitaron, celebraciones reuniones, se hace comunitarias. pesebre, se repite, se reparte batilla, buñuelos y cada cosa, y se hace la novena, y es como un motivo de unión Eh, de unas comunidades. sí, exactamente. Así es cierto. En Colombia con natilla y buñuelo y haciendo las novenas en el salón comunitario, en el salón Sí, comunal del edificio, el conjunto residencial. Tienes toda la razón. Mm. En Chile no se celebra la novena, no tenía idea lo que era eso. Ah, no. No. Ah, vea, pues, eso está muy bien conocerlo, ¿no? ¿Y qué tal las posadas? ¿Las qué? Las posadas, Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué son las posadas, Guadalupe? bueno, pues es una recopilación de la vida de Jesús y María cuando María necesita dar a luz y va José pidiendo posada, no le dan. Y así Y en tu nosotros, país, qué país se celebra? México, ¿Y cómo se celebra? pero claro, ahora se ha dado otro giro porque ya es de pachanga Sí. y cerveza y todo, ¿no? Ujú. Pero aquí todavía en mi parroquia la celebramos así, en comunidad, comunidad parroquial. Entonces allí mismo una persona se encarga de llevar, de hacer un grupo, llevan comida, los, ahora sí que los dulces y la piñata. Al quebrar la piñata, pues se dan los aguinaldos, que son las bolsitas de dulces, porque se quiebra la piñata y al quebrarse la piñata, que tiene una forma de 7 picos, pues que representan a los 7 pecados capitales. Entonces, pues toda la comunidad ahí participa. Entonces, esas son las posadas. ¿Pero solamente un día o varios días? Pues fíjate que aquí lo celebran después de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Yo pienso que como ya ahorita me parece que ya empezaron a celebrarse 7 días antes de la Navidad y también unos 3 días antes porque pues cada familia tiene sus familias y entonces ya se tienen que ir a celebrar con su gente. Ujú. Pero no tiene un día específico de las posadas. No, 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 Ujú. no. Se pueden celebrar varios días seguiditos, eso Ujú. sí, seguidos, ajá. Y como aquí también está muy fuerte la comunidad filipina, entonces ellos también tienen su noche. Ahorita no recuerdo el nombre, lo que celebran, pero también es una celebración en comunidad Que los navideña. filipinos son católicos, fue colonia española. Sí, fíjate, Sí. sí, sí, sí. Es muy bonita esa comunidad también. Tienen a la Virgen de Guadalupe muy, muy, muy presente. Ajá. Ujú. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por ilustrarnos, Guadalupe. De nada, a la orden. También se me olvidaba decirle que en el caso de cuando preguntaba Elías sobre los villancicos, recordemos que había siempre en la iglesia un idioma oficial religioso. O sea, el Antiguo Testamento, ¿cuál era el idioma oficial? Pues el hebreo, ¿sí? El Nuevo Testamento, como se escribe en griego, el griego fue el idioma oficial del cristianismo primitivo, o sea, los primeros siglos del cristianismo. Ya en el siglo cuarto, cuando la iglesia se institucionaliza como la iglesia oficial del Imperio Romano, entonces el idioma oficial ya no es el griego, sino el latín. Y pues creo que muchos de aquí se recordarán que alcanzaron a presenciar misas en latín.
Claro, y ¿no? tenía que ponerse una cosa en la cabeza, un manto en la cabeza, y el padre daba la espalda. Y Exactamente. latín, ¿cómo es? Todas esas el credo y todo en latín. Entonces, y la Biblia tampoco se podía traducir a los idiomas de cada país, solamente se escribía oficialmente en latín. Eso cambia con la revolución de Lutero contra el papado, y entonces ya Lutero traduce la Biblia del latín al alemán y luego comienzan a traducir la Biblia a otros idiomas, ¿no? Pero el idioma oficial seguía siendo el latín, entonces todo se decía en latín. Entonces los villancicos, como eran cantos populares, se hacían en el idioma de cada pueblo, de cada región, de cada provincia, de cada país, no en latín. Por eso los villancicos eran una parte de la cultura popular. Lo que pasa es que luego la iglesia los incorpora, ¿ves? Pero ese es el origen también de los villancicos, ¿no? Entonces, para los que no tienen el, el novenario, casi que lo que hace el novenario con el texto de cada novena, creo que el que escribió el novenario que nosotros utilizamos fue un Una sacerdote monja, ecuatoriano. es que Hace, fue una pues, monja, ah, que fue una monja, voy a decir yo. bueno, es posible. No Es sé. posible, eso lo vinieron evolucionando. Pero nada es cada día, el primer día hasta el noveno día, lo que va escribiendo es el proceso de la gestación de Jesús por el Espíritu Santo, la Virgen María y José, digamos, para el día uno, y luego pues las peripecias que tuvieron que sufrir, y, ¿no? Eh, lo que habló Guadalupe de las posadas, de buscando posada, ¿no? Hasta llegar al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, eso tiene una representación simbólica, ¿no? Siendo el día uno del novenario, de la novena, ese despertar el deseo, pues, de encontrarse con Jesús y hacer como el llamado para que venga a nosotros, ¿no? En el 2 pues, se busca, se recuerda que es una promesa antigua, el tema del Mesías. En el 3 pues, la noche del mundo, o sea, el mundo vive en tinieblas y se requiere que sea iluminado. Luego el 4 pues María es como la representación de esa figura que, que representa el espacio interior, o sea, su vientre eh, mm, nutre y gesta la luz que va a representar Jesús. Y luego pues el reconocimiento de José y su fe silenciosa en el día 6 o 5. El 6 es como la peregrinación que tiene que hacer hasta Belén, ¿no? Que tal vez esa peregrinación son las posadas de que habla Guadalupe, que se celebra en México. Eh, el día 7 pues es como la humildad y la pobreza, ¿no? El 8 los pastores, lo pequeño que he llamado, ¿no? Y también la humildad que significan los pastores. Y ya el día 9 es el nacimiento interior, ¿no? O es el nacimiento del Cristo en nosotros, como lo interpretaría el curso de milagros. Eso es como la simbología que trata de representar la novena, ¿no? ¿Alguna inquietud o pregunta sobre eso? ¿Nos quedó claro? Bueno, entonces ahora sí relacionémoslo con un curso de milagros. ¿Cómo lo relacionamos? Ni lo uno, nadie. De pronto con el perdón que es del 24 que termina la novena, no sé, Ujú. pero es un perdón pues muy distinto, claro. Entonces, el tema del curso es que la Navidad, que es tan querida y preciada por nosotros, y sobre todo cuando éramos niños, y luego cuando nos toca cuidar a nuestros niños, ¿no? O a nuestros nietos,
pues mantenemos esa tradición a lo largo de los años. Pero esa tradición es una tradición que fue creada por la Iglesia, eh, digamos, para eh, reforzar el mensaje religioso, y por eso fue creada tardíamente y fue evolucionando a lo largo de los siglos. Pero tiene muy poca relación con, con el Jesús histórico y con el Jesús de un curso de milagros. De ahí que el curso no se centre tanto en la Navidad. Como les dije, solamente hay dos menciones a lo largo del curso. Un subtítulo en el capítulo, eh, en el capítulo 15. En el capítulo 15 hay todo un subtítulo con el nombre, y es porque coincidió que cuando Jesús le estaba haciendo el dictado a, Pero, a Helen, entonces, eh, pues, el, pues se atravesó por la fecha de Navidad, y por eso le dedica digamos, un espacio a reflexionar sobre la Navidad. Pero pues obviamente que es muy distante a toda esa simbolismos, rituales y tradiciones familiares, culturales o nacionales que tenemos nosotros a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que hace es que se subtitula con el nombre ese es el subtítulo 11 del capítulo 15, la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. Y entonces nos va a decir básicamente que la idea del sacrificio fue una invención nuestra, o sea, nuestro ego, para protegerse al ego mismo, ¿no? Y entonces eso hace que mis hermanos y que Dios sean temibles para nosotros, porque lo que más le tememos es al castigo de Dios. Precisamente ese temor al castigo de Dios es lo que nos impulsa a hacer ofrendas y sacrificios, ¿no? Entonces nos dice que básicamente eso no es más que una manera, el sacrificio, de mantener nuestros pensamientos separados del pensamiento que nos creó, o sea, el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, ya en el párrafo 2 de ese subtítulo 11 nos va a definir la Navidad de la siguiente manera. El símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad, ¿sí? Entonces, lo que está representando aquí es, pues, la estrella de Belén, que nosotros eh, reconocemos bíblicamente, que supone que estaba eh, encima de Belén en el momento del nacimiento de Jesús. Eso es el sentido simbólico. Y el simbolismo que le da Jesús en el curso de milagros es que la Navidad es la estrella, porque esa es la luz que triunfa sobre la oscuridad. Entonces, nos dice que no la veamos como algo que se encuentra fuera de ti, o sea, no veamos esa estrella como algo externo a nosotros, sino como algo que refulge en el cielo interno, o sea, esa estrella de luz no es algo externo a nosotros, eso está en nuestro interior, ¿no? Y si la aceptamos, entonces quiere decir que la hora de Cristo ha llegado. O sea, si aceptamos esa luz en nosotros, quiere decir que la luz ha llegado a nosotros. Vale, yo abro un poquito la cortina que ya el sol se fue. Bueno, lo otro es que esa estrella de luz, bueno, entonces, esa estrella de luz simboliza que Cristo ha llegado o Cristo ha nacido en nuestros corazones. Y entonces, ¿cómo llega Cristo? Según el curso,
Cristo llega sin exigir nada. No le exige a nadie ningún tipo de sacrificio. O sea, es el nacimiento del amor y de la inocencia y no exige ningún sacrificio, ¿no? Como contraprestación, ¿no? Digamos, del papel de Cristo en este mundo. Entonces, ese es el simbolismo. O sea, el amor llega sin exigirnos nada y sin exigirnos ningún sacrificio, porque el que se inventa el cuento del sacrificio y de que nos vamos a ser redimidos a través del sacrificio del dolor es el ego. El amor no pide nada a cambio, porque el amor solamente sabe darse, ¿no? Entonces nos va a decir que el amor tiene que ser total para que se le pueda dar la bienvenida. O sea, nosotros, si queremos recuperar ese espíritu de Navidad, lo único que podemos hacer es expresar amor y solamente amor, ¿no? Y no pedir nada a cambio ni exigir nada a cambio. Entonces, ¿por qué? Porque es el amor, que es lo que representa la luz, la presencia de la santidad. Y esa santidad nos envuelve, pero también brilla dentro de nosotros. De tal manera que lo que él llama aquí la hora de Cristo, o sea, la Navidad, el momento del nacimiento de la luz, es el anfitrión de Dios y ese anfitrión tiene que ser de perfecta inocencia para que Dios habite en nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos pide que hagamos en la Navidad? Entonces nos pide eso nos lo dice ya en el párrafo 3, que le entreguemos al Espíritu Santo todo lo que nos hiere y permitimos que Él nos sane completamente y así nos unimos a Él en la curación. Ese entregarle al Espíritu Santo todo que nos hiere es el perdón. Yo le entrego todos mis resentimientos, mis dolores, mis miedos, mis angustias. O sea, lo que nos está pidiendo es que para la Navidad perdonemos y perdonemos para que nuestra mente sea el receptáculo del amor y no tengamos espacios oscuros en nuestra mente. Y entonces dice, inclúyelo todo, o sea, entrégaselo todo al Espíritu Santo, pues la liberación es total. Y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. O sea, cuando yo le entrego todo al Espíritu Santo, yo perdono todo y he aceptado el perdón completamente junto con Jesús, entonces voy a compartirla, a dar ese amor a todos mis hermanos junto con Jesús. Y de esa manera entonces el dolor y el sacrificio desaparece, ¿no? Dice que todo dolor que se traiga ante nuestra presencia desaparecerá. O sea, todo dolor que llevemos ante la presencia de Jesús y el Espíritu Santo va a desaparecer y sin dolor no puede haber sacrificio. Y allí donde no hay sacrificio, entonces, ¿qué hay? Allí está el amor. O sea, el amor es un espacio, es un estado de conciencia donde no hay dolor y sacrificio. Si en mi mente hay dolor y sacrificio, no es posible que la habite el amor. Yo tengo que sacar toda esa oscuridad de mi mente para que el amor brille dentro de mí. Entonces luego nos dice que tú que crees que el sacrificio es amor, debes aprender que el sacrificio no hace sino alejarnos del amor. O sea, en ningún momento caigamos en la trampa de equiparar amor y sacrificio. Son dos antípodas. El sacrificio y el dolor y el sufrimiento nos aleja del amor. Y nos dice que el sacrificio, y nos dice por qué, pues nos dice que el sacrificio conlleva culpabilidad. O sea, si yo estoy haciendo un sacrificio es porque me siento culpable. Y eso es tan inevitable como que el amor brinda la paz. O sea, el amor que es lo opuesto al sacrificio solamente brinda paz, ¿no?
Entonces nos dice que la culpabilidad, o sea, el sentirme culpable es la condición que da lugar al sacrificio. De la misma manera que la paz es la condición que permite ser consciente de nuestra relación con Dios. Pero si yo me siento culpable, voy a excluir a mi padre y me excluyo a mí mismo, ¿no? Pero mediante la paz que logro a través del perdón, me invito nuevamente e invito a mi padre a que me habite, ¿no? ¿Qué más nos va a decir? Luego viene dedicado al tema del cuerpo. ¿Por qué? Primero porque el cuerpo es el símbolo del ego y la representación del ego, pero también nos va a decir que si yo me identifico con el cuerpo, entonces me voy a sentir víctima del sacrificio y también voy a creer que es justificado sacrificar a otros, ¿no? Entonces nos dice que luego nos va a decir que pues el sacrificio, el cuerpo digamos, es como el elemento del sacrificio, pero que nosotros no somos el cuerpo, ¿no? El curso siempre nos lo está recordando. Entonces es imposible negar lo que es el amor y al mismo tiempo reconocerlo. El significado del amor reside en aquello en lo que te desprendiste, o sea, de todo lo que perdoné, lo cual no tiene significado aparte de ti. O sea, yo le doy significado a mis miedos, mis angustias, mis sufrimientos, etcétera. Pero si me desprendo de él, entonces aparece el amor, ¿no? Eh, entonces lo que prefiero conservar no tiene significado, que es el sufrimiento, el dolor y el sacrificio. Mm. Y luego nos dice que el instante santo, o sea, ya el instante santo es lo opuesto al cuerpo y el sacrificio. Es la comunicación perfecta que yo establezco con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, en un estado de meditación, de situarme en el presente, etcétera. Entonces nos dice, el instante santo, en el instante santo se satisface la condición del amor, pues las mentes se unen sin la interferencia del cuerpo y allí donde no hay comunicación, allí donde hay comunicación, hay paz. O sea, ¿qué pasa? Cuando yo hago un instante santo, cuando yo aíslo un instante santo, yo me abstraigo del cuerpo, entro en un estado de meditación, me sitúo en el presente e invoco a Jesús o al Espíritu Santo, renuncio a juzgar y entonces en ese estado de quietud y de silencio interior es que yo me comunico con Jesús, con Dios y con el Espíritu Santo. Y esa es la verdadera comunicación. Y esa verdadera comunicación que no tiene ya la interferencia del cuerpo, solamente hay paz, ¿no? Entonces luego nos va a decir que el príncipe de la paz, o sea, Jesús, nació para restablecer la condición del amor, o sea, la función del nacimiento de Jesús y su, digamos, su representación es que Él vino a restablecer el amor en nosotros, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción, aunque el cuerpo haya sido destruido. O sea, el cuerpo de Jesús fue destruido, pero la comunicación de Jesús con nosotros continúa a través del instante santo. Y en el instante santo no utilizamos el cuerpo, hacemos abstracción del cuerpo. O sea, es una comunicación mental. Entonces, siempre y cuando no veas el cuerpo como el medio indispensable para la comunicación. Si yo le doy valor al cuerpo como medio de comunicación, pues no podré realizar el instante santo y tener una comunicación perfecta, ¿no? Y si entiendes esta lección, te darás cuenta de que sacrificar el cuerpo no es sacrificio, no es sacrificar nada. Y de que la comunicación, que es algo propio de la mente, no puede ser sacrificada. O sea, la comunicación que la hacemos a través del instante santo es absolutamente mental. No se necesita para el cuerpo para ello.
Entonces, ¿para qué se necesita el sacrificio? Nos va a preguntar. Y luego nos dice, nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ningún lugar y que el amor está en todas partes. ¿Qué nos quiere decir? No, que nosotros debemos recordar a Jesús y el nacimiento de Jesús como el nacimiento de la luz, del amor, de la inocencia, y no tener la centralidad en el sacrificio y en la muerte y en la destrucción del cuerpo, ¿no? Y nos dice, esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos. Pues la comunicación lo abarca todo y en la paz que restablece, el amor viene por su propia voluntad. Entonces, la comunicación mental lo abarca todo, no está sujeta a un cuerpo. Y restablece la paz y el amor, entonces viene por su propia voluntad, no viene forzado por nada. Y luego, entonces, nos va a decir en el párrafo 8 que la celebremos con alegría. O sea, no permitas que la desesperanza opaque la alegría de la Navidad, pues la hora de Cristo no tiene sentido si no va acompañada de alegría. O sea, es una celebración. La Navidad es una celebración. Es la celebración del niño Jesús, pero es la celebración del surgimiento de la luz, ¿no? De la inocencia. Y entonces nos dice que unámonos en la celebración de la paz, no exigiéndole a nadie ningún sacrificio, o sea, no culpemos a ningún hermano, ni, ni condenemos a ningún hermano, ni exijamos ningún sacrificio de nadie. Pues de esta manera me ofreces el amor que yo te ofrezco, o sea, si yo no le exijo ningún sacrificio a nadie, lo único que le puedo ofrecer es amor. Y de esa manera le estoy devolviendo a Jesús el mismo amor que Él me ha dado. Entonces, qué podría hacernos más felices que percibir que no carecemos de nada? O sea, tenemos la plenitud del Espíritu, tenemos la plenitud de reconocernos como el perfecto Hijo de Dios. Y entonces ese es el mensaje de la obra de Cristo. Y nos dice que Él nos la da para que nosotros también la demos. Pues la obra de Cristo se restablece la comunicación y Él se une a nosotros para celebrar la creación de su Hijo. Y así que Dios le da la gracia a su anfitrión, porque pues nosotros le abrimos nuestros corazones para que Dios more en nosotros, y nosotros pues le damos la bienvenida y nos acogemos mutuamente. Entonces, los que reciben al Padre son uno con Él al ser anfitriones de aquel que los creó. O sea, nos unimos a Dios, ¿no? Al recibir a Dios en nuestros corazones, nos unimos y nos volvemos uno con nuestro Creador. Así que la Navidad, entonces, en esta época del calendario cristiano que dice que comienza, tengo absoluta confianza de que lograrás todo lo que te propongas hacer. Nada te ha de faltar y tu voluntad será completar, no destruir. Y así nos pide que le digamos a nuestro hermano lo siguiente. Entonces, es una preciosa oración que nos pide que se la dediquemos a cada uno de nuestros hermanos. Dice así: te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo, o sea, culpándolo, ¿no? En nombre de mi libertad, elijo tu liberación, porque reconozco que nos vamos a liberar juntos. Eso es lo que nos pide y nos dice entonces que de esa manera pues demos comienzo al año nuevo con alegría y con libertad, ¿no? Y acepta el instante santo con el nacimiento de este año, o sea, ya nace un nuevo año que va a ocupar su lugar en el gran despertar. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo, o sea, que es todo lo mismo, lo eterno, lo perenne, lo que no cambia, o sea, el amor, ¿no?
y de esa manera permita que todas tus relaciones sean santificadas. Y yo perdono todas mis relaciones, las santifico. Y dice que esa es nuestra voluntad y termina diciendo amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Oscar, yo que quiero decirte algo. Adelante, Luz Marieta. Este, entonces, es decir, a veces uno se equivoca pensando en los sacrificios que hace uno por, por los demás, vamos a decirle por los demás, que en todo, uno en la vida se la Me pasa sacrifico por la hablando, patria, por la familia, por exacto, por la amigos, bueno, familia, por por las mí mismo, instituciones por y mis hasta por hijos, uno por mis mismo, por mis padres. hijos. Entonces, y a veces uno cree, ay, que entre más sacrificio Dios lo ama más a uno y que uno se va a ganar el cielo, que tal cosa. Entonces es una gran equivocación, Así es. es una gran equivocación. El amor no exige Exacto. ningún sacrificio. Exacto. O sea, nos podemos redimir amando y seguir amando y continuar amando, extendiendo amor, ofreciendo amor, ¿no? Y nada más. Y perdonar todo lo que no es amor. Es eso, el amor no exige ningún sacrificio. Es que prácticamente la idea central del curso de milagros es que no vamos a liberarnos, no vamos a salvarnos, no vamos a redimirnos a través del sacrificio, porque el sacrificio hace que la atención esté en el cuerpo. ¿Quién puede sufrir, digamos, los efectos del sacrificio? El cuerpo del que se crucifica, el cuerpo del que eh, se sacrifica, el cuerpo del que se martiriza, y es darle realidad al cuerpo. Y el curso pone la atención es en la mente, en el espíritu. Y la mente y el espíritu se redimen a través del perdón y del amor. Perdonamos para sacar todo lo que no es amor en nosotros. Y de esa manera la luz del amor brillará siempre en nosotros. Es eso, Luz Marieta. Gracias, gracias. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, inquietud sobre la Navidad y un curso de milagros o sobre el simbolismo de Navidad que vimos al principio? Si nos queda alguna duda, algún comentario, se nos escapó alguna celebración importante en nuestra Navidad, en nuestro país o en nuestra ciudad. Ah, Y el pan de Navidad que nos mencionaba Elida, de dulce, obviamente que sí, en Argentina tenía que darse porque Argentina es tal vez Argentina y Chile y Uruguay, ¿no? Son los países más europeos de América Latina, y ¿no? producen bastante trigo. Entonces tienen más interiorizada la cultura europea. El resto de Claro. los países somos una fusión de la cultura española con la cultura indígena, desde México hasta Bolivia, Exacto. Nosotros más el ¿no? maíz, más el maíz. Sí, exactamente. Y en Colombia, pues, los buñuelos y la natilla que siempre nunca falta. Ujú. Sí, es Siempre uno cierto. está pensando, buñuelito. Comienzan desde antes de comenzar la novena el 16 de diciembre, Sí, exacto. Los ¿cierto? buñuelitos y la Ujú, natilla. ujú. Sí, así Muy es. cierto. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario, anécdota, alguna celebración muy querida que nos quieran compartir? Bueno, entonces demos por concluido esta jornada de hoy de Ah, la bueno. Navidad y un curso de milagros. Creo que hicimos un buen recorrido
sobre los orígenes de la Navidad y sus símbolos principales, desde el pesebre, los villancicos, el árbol, Santa Claus, ¿no? Los villancicos, la novena, bueno, todo. Y bueno, también la vimos desde la perspectiva de un curso de milagros. Yo creo que este sería como un buen cierre de fin de año y un cierre de, digamos, de la sesión que hacemos los miércoles por la tarde. Y de esta manera, pues celebramos el cierre de fin de año. Les deseo que disfruten mucho la Navidad junto con sus familias, sus seres queridos, y también disfruten la celebración de Año Nuevo. Y nos vemos a mediados del año entrante. ¿Cómo a mediado? ¿A mediado? ¿Cómo así, Oscar? ¿Tan tarde? Tan tarde, dice. Enero. En enero, exacto, pero dije no a Yo mediados, creo que será el a miércoles principio. 14 de enero está bien. Ah, bueno. Miércoles 14 de enero retomamos la sesión de estudio de los miércoles, ¿no? ¿Les Muchas parece? gracias, Oscar. Sí. Bueno, Muchas entonces que tengan un gracias. feliz día, Feliz Navidad. una feliz Navidad, que Dios les Feliz bendiga, que día. vivan Muchas gracias, felices, que Oscar. disfruten Ay, mucho. una feliz Navidad para cada uno de Muchas ustedes. gracias Gracias para por estar en mi Bueno, vida. Mi amor. Gracias, Oscar, por tu bueno. sacrificio, ¿no? Pero con amor. No, no lo hago con sacrificio, lo hago con mucha Con, alegría, con mucho amor. con mucho Gracias. entusiasmo y con mucho cariño. Gracias, bendiciones, Oscar. muchas Muchas bendiciones para gracias toda por la todo, familia. Oscar. Eh, Muchas gracias por todo este año y gracias a todos y nos vemos el año próximo. Muchas Ay, gracias. Gracias, Elida. gracias, Muchas Elida. Gracias. Gracias a gracias. Sean todos. felices todos y todas. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones. Que les traiga muchos aguinaldos. Que así sea.